Buenas, ya sabemos cuál será el evento central de AEW Full Gear 2022 y canjeará Austin Theory el maletín de Money in the Bank este sábado. Esto y más hoy en el regreso especial del resumen de AEW versión NXT del 18 de octubre del 2022. Comenzamos Dynamite directamente con Orange Cassidy buscando convertirse en el Naranjas 2 títulos cuando los Best Friends se enfrentaron por los campeonatos de trios ante el Triángulo de la Muerte en un interesante Open Main en el cual los campeones dominaron durante un rato a Cassidy, pero luego ambos equipos se intercambiarían de manera fluida un dominio algo más repartido que nos llevaría a cerrar hacia una entretenida apertura que culminó con la victoria de Phoenix sobre Tren, tras lo que Phoenix discutió con Pac que quiso usar el martillo, el cual el mexicano se lo quitó en plena lucha, aunque unos segundos después terminaron abrazándose y celebrando así la victoria, a la que le continuó una entrevista a Britt Baker, que se mostró enojada por no estar en la lucha femenina de esta velada, y por lo que de manera casi histórica en mucho tiempo, y no estoy seguro si por primera ocasión, Tony Storm y Hikaru Shida protagonizaron el segundo segmento de la velada, y apenas pasaron los 20 minutos de iniciado el capítulo, en donde dieron una buena lucha en la que se mostró química entre ambas, donde la japonesa dominó un poco más a una Tony que va tomando ritmo y quien terminó encestando los golpes certeros que le permitieron retener el campeonato femenino, pero de inmediato tras hacerlo yo, Jamie Hayter y Rebel atacarla sin piedad, uniéndose también al ataque Britt Baker, y ante lo que Saraya salió a atacarla fuertemente para detenerla, y después regresó Ryo a AEW, quien atacó a Rebel, y tras ello tiraría del ring a Jamie, se lanzaría con una plancha sobre ella en el ringside y terminaría aquí ayudando a Toni Storm a ponerse de pie y también la acompañaría al retirarse. A continuación entrevistaron a FTR, pero Shane Strickland y Keith Lee llegaron a retarlos y esto provocó que por fin FTR tendrán una lucha que si ganan la semana que viene ante los ex campeones serán reconocidos por fin como retadores número 1 de los títulos de los aclamados. Luego vimos un careo en las afueras entre Darby Allin y el Lethal, donde este volvió a usar sus colores de rudo para terminar atacando sin piedad a Darby, a quien inmovilizó con una persiana de acero para terminar metiéndole una figura 4 hasta que la seguridad vino a separarlos. Después tremendo pedazo de segmento tuvimos y siendo honestos no hay mejor forma de entender lo que fue el cruce épico entre MJF y William Regal, que viéndolo así que se los recomiendo por completo, ya que iban a entrevistar aquí a William Regal, pero MJF llegaría y este le marcó que venía a hablar, por lo que Regal se guardó la manopla y escuchó así a MJF desatando su frustración con él al contar cómo hace unos años fue una prueba WWE y William Regal fue el que lo rechazó pese a haber hecho todo como debía, siendo esa una espina que MJF quiso sacarse esta noche al hablar de lo que pasó luego de ese rechazo y de cómo quiso terminar con todo, pero se prometió que no iba a permitir que basuras como Regal triunfaran al solo arruinarles la vida a las personas por solamente odiar a todos, y tras lo que MJF cerró su promo y parecía haber dejado sin palabras a William Regal, que lentamente tomó el micrófono para responderle y dejar mudo a MJF al contarle el cómo llegó a este mundo y al decirle luego que cuando lo rechazó sencillamente lo volvió mejor porque desde entonces lo ha visto cómo creció y cómo practicó para ser mucho mejor que antes, pero le dijo que cuando tuvo la oportunidad de empezar a crecer, se fue por la sencilla y se volvió el villano que siempre gana, pero que lo hace siempre con ayuda, siendo eso una decepción para el británico al ver el potencial que encendió al rechazarlo, desperdiciándolo de esta manera, en la que Regal, tras haber herido en la llaga a MJF, le dio la espalda y lo instó a hacer el diablo que dijo que era, ante lo que MJF se puso el anillo inservible del infinito para golpearlo en la nuca, pero sencillamente no pudo hacerlo y se detuvo, ante lo que Regal se dio vuelta y le dijo nada más que tenía mucho que aprender aún, tras lo que se retiró dejando así a un MJF herido e indeciso tras haber ido a una guerra en la que obtuvo una respuesta que no esperaba. Tras esto los aclamados fueron entrevistados y anunciaron que defenderán sus títulos este viernes contra Tony Nese y Josh Woods, quienes pondrán en juego los derechos de las tijeras. Y luego vino una entrevista del Blackpool Combat Club en donde Bryan Danielson alabó a Daniel García, de quien dijo que bajo su tutela llegaría a ser el mejor luchador del mundo, lo que no le gustó a Wheeler Yuta, que se enojó por ser ignorado y le dijo a Bryan que el BCC lo era todo para él, pero ahora creía que haber conocido a su ídolo fue un tremendo error, y tras lo que se levantó y se marchó por su cuenta, terminando así la entrevista.
Después llegó la nueva defensa exitosa de Chris Jericho como campeón mundial de Ring of Honor durante un encuentro en el cual se volvió a confirmar lo anunciado más temprano, que era que el 10 de diciembre, después de la primera semifinal de la Copa del Mundo, se realizará el evento Final Battle en un horario extraño. Y regresando a Chris Jericho vs Dalton Castle, pues este último demostró lo mejor de su personaje, que es entregar una comicidad entretenida junto a los The Boys, mientras su nivel en el ring pues no decepciona a nadie. Y esta combinación con Jericho, sumado a la guerra de Jay Hager con los The Boys, pues fue una conjunción atractiva y atrapante en la que, pese a que Castle dejó una gran impresión para los que no lo conocían, pues no pudo quedarse con el triunfo, que fue para Jericho, que metió su Judas Effect de la nada y pudo vencer de esa forma a Castle, y donde luego Jericho fue a atacar a los comentaristas de Ring of Honor, pero Jerry Lynn lo detuvo, y como él era un ex campeón mundial de Ring of Honor, pues Jericho se conformó con destruirlo a él, golpeándolo con una patada para luego enterrarlo con una tumba rompecuellos sobre su mismo título. Y en el evento central llegó Jon Moxley vs Adam Page por el campeonato mundial de AEW, una lucha que de manera no oficial comenzó fuerte, con Page llevando a Moxley entre el público, en donde se lanzaría desde arriba de una de las salidas de las gradas hacia un Moxley que se tuvo que mover para atrapar a Page y permitir que este cayera de manera perfecta sin lesionarse, para luego continuar a los golpes y dirigirse ambos al ring, en donde sonaría la campana para que comenzara esto oficialmente, y la lucha seguiría así con su nivel de violencia junto a una gran intensidad con la que el encuentro estaba luciendo muy bien, al ver a un Page muy agresivo ante un Moxley que estuvo mayor tiempo en desventaja, aunque tuvo sus momentos para atacar a un Page que seguía al frente, y tras un superplex, Page quiso rematarlo a Moxley, pero este lo frenó, por lo que le metió un lazo y luego buscó impulso para correr hacia Moxley, que lo frenaría con un lazo, en el que golpeó de lleno el brazo de Moxley a la cabeza de Page, que para colmo cayó sobre la lona de una pésima forma, haciendo un combo que lo dejó knockout, ante lo que el árbitro se percató rápido de la situación y terminó el combate, dándole así la victoria a Moxley, y en donde aún quedaban 10 minutos de programa, ante lo que se tuvo que improvisar, volviendo a repasarse la cartelera de los próximos shows de AEW, mientras los médicos sacaban del ring en camilla a Page, y tras lo que Moxley dio una promo hablando de que esto era real, y luego terminó retando a Jeff a que viniera, y este apareció con un árbitro y llegó al ring, aunque al final, antes de que anunciaran la lucha oficialmente, se saldría del cuadrilátero y le dio la ficha a Regal, y salió corriendo hasta la mesa de los comentarios para tomar un micrófono y dejar en claro que las palabras de Regal lo habían tocado profundo, y Jeff dijo que era un hombre que no canjearía esa ficha hasta Full Gear, ya que quiere derrotar a Moxley, pero solamente lo quiere hacer de una manera genuina, sin que nada ni nadie lo ayude a ganar, dejándole en claro a Moxley que si le quita ese título será porque demostrará que es mejor que él, y Jeff cerraría con la frase de que quería ganar por primera vez en su miserable vida algo por sí mismo, y así, con el evento central de Full Gear pactado, Moxley culminó el programa diciéndole a Jeff que solamente se ganará por sí mismo una paliza en Full Gear. En resumen, fue un gran Dynamite que lamentablemente tuvo un final inesperado, en donde esperemos que la conmoción cerebral de Adam Page no sea grave y esté bien y se recupere rápido sin problemas, y en donde en este episodio, pese a esa improvisación que se vio en el final, pues pudieron lograr cerrar de una manera inteligente y efectiva el programa, que tuvo 4 luchas buenas y más, junto a una quinta lucha que, pese a su final, venía muy bien, y además tuvimos un segmento épico entre Jeff y Regal, que por lejos se robó toda la noche en un Dynamite que, siendo honestos, la vorágine de Adam Page en la lucha con Moxley fue lo único negativo, diría, porque si bien ese estilo es parte de él, desde el inicio esta noche se sintió que estuvo al borde de una lesión de la que Moxley lo salvó, y luego lamentablemente un infortunio terminó haciendo que lo que se evitó al inicio sucediera al final de la lucha, que dejó un clima extraño para el final del show, pero AEW logró pilotearla y dar un cierre a la altura de uno de los Dynamite del 2022. Y por el otro lado, directamente NXT inició con uno de sus 2 platillos fuertes en la división femenina, con Rhea Ripley vs Roxanne Perez, una buena lucha en la que la del día del juicio dominó ampliamente a su rival, que lograba contrarrestar y eventualmente frenarla, pero no podría mantener sus mini controles por mucho tiempo, haciendo así que resistiera mucho Pérez, pero al final todo su esfuerzo para aguantar y lograr una situación realmente favorable se fue a la basura,
cuando Dominic le devolvió la asistencia de este lunes a Rhea al distraer a Roxanne, que al darse vuelta terminó estampada contra la lona para que la británica venciera así, y a la vez Cora Jade celebraría el triunfo en detrás de escena, en donde tras esto nos fuimos a los vestuarios, en donde Cameron Grimes les enseñó la plata que les pagaría Anderson y Gallows por ser sus compañeros esta noche. Luego Tony D'Angelo llegó al ring y le recordó a Channing Lorenzo que la lucha que tendría a continuación sería una para que ganara respeto y mantener el suspenso de quién sería el rival sorpresa hasta volver de comerciales, donde primero tendríamos una entrevista a Grayson Waller, quien prometería que pondrá final a esta historia con Apollo Crews el sábado, y de repente aparecería Chucky para hacer que Waller se define y se haga amiga de la ruleta de Halloween, que elegiría la estipulación de la lucha contra Apollo, pero Waller terminó sintiéndose incómodo y se marchó, por lo que regresamos al ring, en donde salió Shinsuke Nakamura para enfrentarse al pandillero italiano que sufrió el castigo del japonés, a quien logró frenar momentáneamente, pero luego ya no pudo resistir más y Nakamura se quedó con la victoria, y donde al volver de comerciales vimos a D'Angelo orgulloso de cómo Lorenzo pudo plantarle cara a Nakamura, a lo que le siguió Nathan Fraser recibiendo la buena suerte de Action para la lucha del sábado, hasta que llegó Von Wagner a decir que en sus sueños él será el próximo campeón norteamericano de NXT. Posteriormente Alba Fire enfrentó a Sonya Deville, un duelo que era interesante aunque terminó muy rápido con victoria por un paquetito de Alba Fire, que de repente fue atacada por la atracción tóxica junto a Sonya para regresar a sin Mandy Rose y encararla, pero como Kylie Ray tenía su bate en la mano se logró escapar y castigó con el mismo la atracción tóxica hasta que Mandy quiso golpearla, pero Kylie Ray la frenó y la amenazó con el bate y le dejó bien en claro que iba a quitarle su título. Después Carmelo Hayes y Trick Williams tomaron la ventaja al atacar en los vestuarios a Oro Mensah y Wesley, que logró defenderse, y entre los cuatro se marcharon hacia el ring a los golpes para iniciar con este encuentro que quedaría en manos de Hayes y Williams tras mostrar buen dinamismo, pero no duraría mucho en sí el encuentro, tras el que continuaron el ataque, pero de repente se sumaría el resto de los participantes de la Ladder Match para acabar este segmento en una pelea de todos contra todos. Tras esto la secta de la felicidad amenazó a Cameron Grimes y a los Good Brothers, siendo este el encuentro que continuaría y el cual estuvo interesante, en donde los Grizzlies y un veterano oscuros se sintieron por algunos momentos como sus viejas personalidades, y eso le agregó un plus al encuentro que terminó en manos de Anderson y Gallows tras que Grimes los salvara y limpiara el ring, sobre el cual de inmediato tras haber terminado el encuentro los Good Brothers le exigieron a Cameron la paga que les había prometido. Luego Mahan fue entrevistado y dijo que pronto sabrán el por qué regresó en búsqueda de Sanga, quien apareció y con quien se marchó. Tras esto firmaron el contrato para el combate por el campeonato femenino de parejas de NXT para el próximo martes, y después a la distancia llegó un último caro entre Julius Creed y Damon Ken, que definió como un perdedor a su rival y le prometió que lo destruirá este sábado, y posteriormente Shotzi Blackheart fue develada como la anfitriona de Halloween Havoc, tras lo que Sion Quinn apareció a decir que él podría ser el coanfitrión, y entonces Quincy Elliott pidió lo mismo, por lo que Shotzi hizo que definieran eso en una lucha, que ganó Quincy luego de que Han Walker evitara que Quinn tomara algo para golpear a Quincy, que no tuvo problema así para vencerlo limpiamente. Y después nos fuimos a la Universidad Chase, en la que Tia Hill estaba triste por su derrota, pero se animó cuando recordaron que el sábado era Halloween Havoc, y tras mostrar imágenes de la historia del evento, de repente Chucky apareció asustando a Chase y a sus estudiantes. Después las parejas masculinas firmaron el contrato para el combate por los campeonatos en NXT Halloween Havoc, y luego llegó Raquel González vs Cora Jade, quien estaba en una clara desventaja de fuerzas, y por lo que al final recurrió a sacar la ira de Raquel, que se enojaría mucho con Cora, y como esta trajo en un momento un palo de kendo al ring, Raquel lo usó para desquitarse con Cora, que se quedó así con la victoria por descalificación, y tras lo que se retiró, pero rápidamente Roxanne Perez la atacó, aunque al final Cora logró escaparse a tiempo. Luego hubo una fiesta clandestina en NXT, y en el evento central llegamos a la entrevista de Kevin Owens a los protagonistas de la triple amenaza por el campeonato de NXT, en donde Owens fue clarito y le dijo a Breakker y Dragunov que no permitan que el estúpido Jordan Devlin termine con el campeonato de NXT en sus manos, y al final, en vez de escucharlo, Dragunov y Breakker terminaron golpeándose, haciéndole de gratis el trabajo a Jordan Devlin, que una vez que Dragunov tumbó a Breakker, se fue sobre el ruso, que fue el único que quedaría de pie con el título en sus manos, ante lo que de repente aparecería Austin Theory con su maletín en la rampa de la entrada, dando a entender así que podría canjear su maletín por el campeonato de NXT en Halloween Havoc,
terminando ahí el episodio, tras el cual, como siempre, Kevin Owens le terminó metiendo una stoner a Austin Theory en el centro del ring. En resumen, creo que el show salió bien en la primera hora, aunque ya en la segunda se sintió que empezó a usarse el recurso de traer a luchadores del roster principal, lo que provocó a la vez una baja notoria después de la lucha de tríos, donde metieron un relleno que no aportó mucho al show, y a la vez Cora vs Raquel no terminó para nada bien en comparación con su contraparte, que fue la mejor lucha del programa, más el combate de tríos, y que juntos al segmento final fueron lo mejor del episodio, que estuvo entretenido hasta que la dinámica empezó a estirarse y parecerse repetida, siendo un show interesante por algunos momentos mientras que caóticos por otros, haciendo que haya una aceleración que hizo que no se sacara provecho de todas las luchas y que algunas como Sonya vs Alba o Cora vs Raquel decepcionaran por sus finales, siendo en conclusión así una noche dinámica y entretenida con los dos shows frente a frente, lo que obligó a que AEW quisiera dar su mejor cara, mientras que NXT recurrió a presentar un popurrí de viejas estrellas que le dio un atractivo por volver a verlas en NXT, en donde cumplieron todos una buena actuación, siendo en definitiva así lo que vimos dos shows que esta noche quedaron bien en claro la diferencia de producto entre ambos, y no hablo puntualmente de la calidad, sino de hacia dónde va cada uno de los shows, uno como el programa importante de una empresa y el otro ya tirado a un show de desarrollo que de manera especial esta vez tuvo viejas estrellas para recordar lo que fueron más que otra cosa. Y para cerrar, pues como hacíamos antes, no es difícil decir qué show ganó esta velada, siendo este Dynamite que con simplicidad y siendo directo de un show integral y entretenido de inicio a fin pese a esa lesión de Page, mientras que NXT se lo sintió dinámicamente anarquista pero sin alejarse del nivel y estilo que ha tenido desde el inicio de la era 2.0. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este especial de AEW vs NXT del 18 de octubre del 2022.